Así es, creo que va a ser muy necesario que podamos, creo que hablar sobre este tema con un poco más de profundidad y justamente por eso lo invité a mi papá para que pueda estar con nosotros. El tema de hoy es la página negra y muchos creo que nos hemos estado preguntando de qué se trataba, ¿no? Y de qué tenía que ver, incluso cuando estaba con mi papá también conversando sobre este tema, más o menos para poder explicarle a qué íbamos, ¿no? Esta serie que estamos teniendo se llama Mejores Unidos y trata básicamente de poder o de notar la importancia que es andar en comunidad, de poder estar juntos, unidos y saber de que todo lo que vamos a enfrentar, pues lo debemos hacer como conjunto, como iglesia, lo que el Señor ha establecido, ¿verdad? Pero creo que hay una de las cosas que siempre nos va a atacar y es la soledad, ¿no? Quisiera que puedas de repente compartir con nosotros, papá, un poco de esto, ¿no? ¿Por qué crees que a veces nosotros elegimos la soledad? ¿Por qué crees que esto pasa, creo, en la juventud? Porque tú también en tu juventud pues has podido notar esto, ya sea en otras personas, fuiste líder de jóvenes también y creo que has podido ver que a veces hay un problema muy constante en la juventud de que en muchas ocasiones ese sentido de independencia finalmente se vuelve soledad, ¿no? Eh, con los tiempos, la, la música cambia, la moda cambia, con los tiempos inclusive hasta las comidas tienen sus variaciones, pero hay una cosa que yo puedo recordar con mucha claridad de mi juventud, y es que siempre han existido gente que tienden a la soledad, siempre. Y vale la pena analizar por qué la gente busca la soledad. Y no me refiero solo a los jóvenes, porque también hay adultos que buscan soledad, Sí. y hay niños que también buscan soledad. Ahora, habiendo criado dos hijos, tengo que decirles que cuando ustedes hacían algo que no era tan bueno, generalmente buscaban estar solos, ¿no? Por ejemplo, si, qué sé yo, metieron el dedo en la torta o tal vez ensuciaron sus manos con harina, con algo, o tocaron algo que no debieron tocar, generalmente hay una miradita como de yo no fui, y un retraerse, un tratar de buscar estar solo por esas razones. Ahora, yo sé que hay gente que busca una soledad buena y saludable, que es cuando uno quiere, por ejemplo, retirarse para orar, para ayunar. Esa soledad no es mala, esa soledad es buena. Creo que también algunas veces uno puede buscar esos espacios para reflexionar, para meditar, ¿no? De hecho, que a mí cuando me gusta preparar mi sermón, yo quiero estar solo, quiero estar en un ambiente donde pueda sentirme que nadie está interrumpiéndome. Pero no creo que esa es la soledad de la que estamos hablando. Esta soledad peligrosa, y vamos a llamarla peligrosa, es cuando alguien mete el dedo en la torta, ¿no? O sea, es cuando alguien hace algo que de pronto sabe que no está bien y la reacción es a buscar la soledad, Exacto. ¿no? Sí. No sé si tal vez tienes tú algunos ejemplos. Sí, en realidad creo que era eso, ¿no? Creo que en muchas ocasiones en las que buscamos estar solos porque hemos hecho algo que no está bien y estamos conscientes de eso, ¿no? Creo que Dios nos diseñó de esa manera, en poder darnos cuenta de que algo estaba mal y justamente por no querer ser a veces confrontados, ¿no? Por no querer experimentar ese momento en donde de repente vamos a cambiar de actitud o de manera de pensar, pues es que preferimos simplemente pensar de que podemos estar solos y que todo va a seguir bien, ¿no? Creo que es el pensamiento más común que hay. Sí, sí. Y también podemos interpretar soledad como apartarse, como alejarse. Por ejemplo, la Biblia cuenta la historia de Adán y Eva, que cuando ellos pecaron, se apartaron, o sea, se alejaron, se escondieron. Sí. Y la Biblia cuenta que Dios descendió al huerto, como solía hacerlo, para conversar con Adán y Eva, pero ellos estaban Apartados. apartados, escondidos. Entonces creo que esa soledad peligrosa de la cual hablamos es la reacción
creo que instintiva que uno tiene cuando sabe que hizo algo malo, ¿no? Creo que el llamado de Dios es a vivir en unidad, pero cuando alguien está haciendo algo que no es correcto, la actitud va a ser más bien apartarse, ¿no? Más bien alejarse y buscar una individualidad que no es el principio de la palabra, ¿no? La unidad es el principio que la palabra nos enseña. Sí, eso es lo que te estaba comentando, ¿no? O sea, vemos ahí un claro ejemplo de qué es lo que nos lleva a estar solos, ¿no? Y podríamos llamarlo de manera clara, es el pecado, ¿no? El pecado nos lleva a veces a tener esta soledad peligrosa de la que estamos hablando ahora, ¿no? Esa soledad en la que no queremos que nadie nos diga nada y no queremos que nadie esté cerca de nosotros porque pues queremos mantenernos en la mala actitud en la que estamos viviendo de repente, ¿no? Yo tengo claros ejemplos de cosas que han pasado, ¿no? Cuando, por ejemplo, desobedecía, ¿no? Y pues sabía que estaba mal, pero lo peor que quería era estar cerca a alguien, ¿no? Quería estar solo, no quería que nadie me diga nada porque de repente tan solo con escuchar a alguien decir algo sobre Dios o sobre su palabra o sobre lo que es la obediencia a los padres, pues iba a reaccionar, ¿no? Porque eso es lo que necesitamos a veces, necesitamos estar en comunidad para poder darnos cuenta finalmente de que algo está mal en nuestras vidas, ¿no? Y esto fue lo que pasó con Adán y Eva, ¿no? Incluso si hubiese habido más personas en el Edén al inicio, ¿no? Te lo comentaba, si hubiesen habido como, digamos, 10 personas y solo Adán y Eva hubieran pecado, obviamente no hubiesen corrido hasta esas personas, sino también se hubiesen mantenido a la par y lejos, separados de Dios, alejados, apartados, solos, porque no querían, pues, finalmente ser confrontados, ¿no? Así es, así es. Y mira, de manera práctica, voy a poner el ejemplo de un matrimonio, porque podría ser el ejemplo de dos hermanos de sangre, dos amigos y todo. Cuando un matrimonio está unido, se respira esa unidad. Hacen cosas juntos, comen juntos, ríen, ven una película juntos, salen a caminar juntos, van a comer un helado juntos. Pero cuando hay una crisis, se evidencia que cada uno está por su lado. Sí. Entonces, ese individualismo, esa independencia, esa soledad a la cual se entregan, puede que, hablando de la soledad peligrosa, puede que sea un problema que no se ha resuelto, un conflicto que no se ha resuelto. Y creo que en todo lugar donde Dios nos diseñó para ser sociables, exacto, para ser amigables, para vivir en comunidad. Pero solo cuando hay algo que nos estorba en el corazón es cuando finalmente nos apartamos. Entonces creo que sí, es el pecado. Ahora, entiendas el pecado no solamente como lo más horrendo que uno pueda cometer, ¿no? De hecho, David cometió adulterio, dice la Biblia, sí, y él prefirió callar y no hablar, y se sumergió en una especie de soledad, y un hombre llamado Natán tuvo que confrontarlo, ¿no? Sí. Porque parece que se aisló, se aisló. Sí. Es más, la historia dice que en el tiempo en que los reyes iban a la guerra para pelear todos juntos, David prefirió estar solo en la azotea de su casa. Algo estaba mal ahí. Algo estaba mal. Sí, porque mira, sí, si él hubiese estado empoderado, en una plena comunión con Dios, y hubiese visto a la mujer, que de repente pues uno mira por el balcón y vio a la mujer, entonces uno consciente de, claro, que tiene que honrar a Dios, retrocede y se aparta. Sí. Pero el hecho de que él la vio y la codició y la mandó a traer y tuvo sexo con ella, demuestra que él estaba mal. Sí. Entonces, la soledad no era otra cosa que una evidencia de que algo estaba mal. Sí. No, de hecho que sí. O sea, trayendo ahora dentro del tema esta historia de David, es claro, ¿no? David quiso estar solo. Él estaba solo en el palacio y ve todo eso. O sea,
ya de por sí había algo en su corazón de repente que estaba comenzando a hurgar, ¿no? Algo que estaba intentando de repente acercarse como una tentación que finalmente fue lo que lo llevó a cometer pecado, ¿no? Y me agrada bastante que menciones que en realidad pecado no es lo más horrendo, lo horrible que todos podemos pensar, ¿no? Que puede venir, por ejemplo, en un matrimonio el adulterio, en la juventud la fornicación y muchos otros pecados que podríamos considerar en este tiempo horrendos. Pero justo me acabo de mencionar hace un momento cuando estábamos abajo sobre un pecado que es importante, que creo que todos cometemos todo el tiempo. El resentimiento. Y eso es algo que nos mata. Y creo que a muchos nos está cayendo como balde de agua fría porque pensamos de que es solamente un sentimiento que nos aparece y desaparece, ¿no? Pero aunque no lo creamos, esto comienza a meterse en nuestro corazón y en nuestra mente hasta que finalmente termina destruyéndonos, ¿no? Fíjate, como consejero matrimonial te puedo asegurar de que en el matrimonio muchas veces se corre el riesgo de por resentimiento entrar en una soledad peligrosa. Supongamos que el esposo olvidó la fecha de aniversario de su esposa. Uy, fatal. Todos los hombres casados, no sé si alguno me está mirando ahora en esta transmisión que es para jóvenes, pero si el hombre, el esposo, olvidó la fecha de aniversario, el cumpleaños de la esposa, puede que ella se resienta. Y si se resiente, entonces nos empuja a una soledad. Sí. Ella no va a hablar, ella se va a apartar sí. O te va a empujar a ti, ¿no? A estar solo. Y la indiferencia, el resentimiento, es también una soledad peligrosa. Porque yo creo que si un día tú te resientes con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu hermana, si un día tú te enojas, te resientes con un amigo, con una amiga, lo mejor es hablar. Claro. O sea, lo mejor es poner sobre la mesa eso que me incomoda. Pero cuando alguien dice, no, ya moriste para mí, ya tú estás muerto, tú estás muerta, ya olvídate, y te sumerges en una soledad, te expones como David, porque frente a la tentación estás frágil, sí. Porque Dios no nos ha diseñado para andar solos. Por eso la Biblia dice, mejor son dos que uno. Y cordón de tres dobleces difícilmente se rompe. Por esa razón es importante. Lo mejor que nos puede pasar es caminar en unidad. Sí, sí, de hecho que sí. Creo que esto es algo que pasa en la juventud. O sea, soy muy honesto al decirlo porque estoy seguro de que muchos de nosotros lidiamos con esto. El resentimiento es pecado. Y ataca nuestro corazón de manera muy silenciosa, ¿no? Porque comenzamos a levantarlo como si fuese algo que pensamos no es dañino, pero nos empuja, como mencionas, hacia esa soledad tan oscura, ¿no? Esa soledad peligrosa que comienza a realmente destruir nuestro corazón y que comienza a hacernos mucho daño. Y pues a veces lo mejor que podemos hacer es conversar sobre ese tema, ¿no? La próxima semana vamos a estar hablando sobre un tema que tiene que ver con familia, es decir, el grupo con el que nos rodeamos, y va a estar muy importante, vamos a ahondar más en todo esto, pero es pecado, ¿no? Lo que hemos hablado. Y creo que una de las preguntas que todos tenemos es, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer con el pecado en este caso? Bueno, tal vez quiero mencionar una cosa más, ya que estamos entrando en el tema, en el mes de la pureza sexual a nivel de iglesia. Yo creo que hay otra cosa que muchas veces nos pasa en la soledad, que estamos frente a una computadora, frente a un televisor, frente a un celular inteligente y tendemos a consumir pornografía. La soledad siempre va a ser peligrosa, destructiva, a menos que sea una de esas soledades que te llevan a orar, a buscar a Dios, ¿no? A reflexionar, a meditar. Pero si es esa soledad producto del resentimiento o tal vez de la búsqueda del placer, entonces definitivamente nos va a llevar hacia el pecado. Y creo que ahí es donde se pinta las páginas de la historia de nuestra vida de color negro, ¿no? Porque pecamos, guardamos el resentimiento, hacemos cosas que no debemos,
hasta reaccionamos con personas que no tienen que ver nada con lo que nos está pasando, y todo eso no hace otra cosa que manchar las páginas de nuestra historia, ¿no? Etapas en nuestras vidas o momentos en nuestras vidas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer frente a esto? La Biblia nos muestra la solución. Dice la palabra del Señor: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, ¿no? Entonces creo que si en un momento uno analiza hacia adentro su vida y descubres que finalmente hay cosas que han afectado tu vida, lo primero que tienes que hacer es reconocer tu pecado. O sea, reconocer que le fallaste a Dios y que hiciste lo que no debiste hacer, porque por ahí empieza. Empieza por un acto de humildad, de reconocer que hice mal. Porque uno anda por la vida muchas veces justificándose, pero la intención correcta, creo que el paso correcto, el primer paso es reconocer que yo hice mal. No bajo el estándar de la sociedad, el estándar moral de la sociedad o de mi propia familia, sino bajo el estándar moral de Dios. Porque los estándares de la sociedad están muy bajos en comparación con el estándar moral de Dios. Entonces le decimos a Dios: yo reconozco que he pecado y te pido perdón. Sí, creo que lo que estamos intentando hacer en este tiempo es que podamos ver de que aún hasta lo más mínimo nos puede arrastrar hacia una oscuridad muy tenebrosa, y esto es finalmente lo que culmina siendo esta página negra en nuestras vidas, ¿no? Esta página llena de cosas de las que nos arrepentimos haber hecho y que comienzan a dañarnos y comienzan a ser como un pasado tormentoso, aún sea por lo más mínimo como el resentimiento o algo tan grande que nos lleva a grandes consecuencias también, como en la fornicación o en la pornografía, pero son temas reales que todos atravesamos y que deberíamos saber cómo enfrentarlos, ¿verdad? Cómo debemos lidiar con esto. Y creo que me llamó bastante la atención sobre un tema que le estaba comentando a mi papá, y era que justo estábamos con Nicole y le estaban llamando como unos números un poco extraños a su teléfono, y justo había puesto como un punto de desviar la llamada, pues no, de bloquearlos, y había una página por defecto que se llamaba la lista negra, y era como que todas las llamadas llegaban ahí, ¿no? Y creo que es algo muy importante. Nosotros necesitamos saber de que el pecado siempre va a existir en este mundo. Es decir, mientras Satanás esté aquí, pues él va a estar también moviendo sus manos para poder intentar persuadirnos a cualquiera de nosotros a pues caer en esta maldad. Es decir, no va a haber momento en el que dejemos de ser tentados, pero la pregunta es si nosotros vamos a aceptar o ceder en este tiempo, ¿no? Si realmente vamos a levantar el teléfono para contestar, o vamos a bloquear esas llamadas y realmente mandarlo a una lista que no debería existir y que necesitamos eliminarla, ¿no? Y creo que ese es el punto al que quería llegar, ¿no? Creo que es importante que podamos entender de que el pecado es real y va a seguir presente, pero debe haber algo que necesitamos hacer, ¿no? Así es, así es. El Salmo 32 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el tiempo. Mi pecado te declaré y fui perdonado. En otras palabras, creo que cuando nosotros callamos, cuando guardamos, cuando no tenemos el valor de confesar, entonces simplemente esto produce una debilidad, no solo emocional, espiritual, sino hasta física. Uno se siente más lento, más frágil, más débil, más cansado, no tiene espíritu, no tiene ánimo, no tiene fuerza, no tiene gozo, no tiene todo eso que lo puedes tener si te pones a cuentas con Dios. Entonces, cuando uno confiesa el pecado y le pide perdón a Dios de corazón y se aparta de ese pecado, se aparta. Entonces dice el proverbio, capítulo 28, verso 13, si es que no me equivoco, dice: alcanzará misericordia. Vamos a leerlo, porque creo que es un proverbio muy, muy tremendo. Además que dice una cosa más. Dice, Proverbios capítulo 28, verso 13, dice: quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja,
haya perdón. Dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en la desgracia. Wow, qué tremendo, ¿no? Una linda palabra, pero desafiante al mismo tiempo. Es una palabra de esperanza, pero de reto, ¿no? Tenemos que confesar, tenemos que pedir perdón, tenemos que apartarnos del pecado y la misericordia de Dios se hará realidad en nuestras vidas. Esta es una promesa y un regalo maravilloso del cielo, ¿verdad? Sí, de hecho que sí. Creo que todos deseamos eso. Deseamos tener ese perdón, deseamos recibir esa misericordia de parte del Señor y pues experimentar esa sanidad, esa limpieza, ¿no?, en nuestro corazón. Y creo que muchos nos podemos estar preguntando si, bueno, tenemos un pasado tormentoso, tenemos malas decisiones que hemos cometido. La pregunta es, ¿Dios puede limpiar esa página negra en nuestras vidas? ¿Dios puede hacerlo? Definitivamente que sí. Él tiene el poder para hacerlo. Dios no solo puede, Él quiere. Así es. No solo puede, Dios quiere limpiarte. Quiere limpiarte. Es interesante, pero haciendo como una especie de metáfora o paralelismo, hubo un leproso que se acercó, mucha gente enferma, recuerdo al hombre de la mano seca, también que se acerca a Jesús y le dicen, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, sí quiero, porque qué más gozo para Dios tener hijos puros, santificados, que aman su nombre, que le temen a Él y que caminan en una unidad perfecta, en una comunión, en un compañerismo necesario en la vida cristiana. Claro que es lo que desea Dios y hará todos los recursos necesarios para que cada uno lo pueda hacer. Claro que Dios quiere, no solo puede, sino quiere. Y esa es la razón por la cual envió a Jesucristo, para que Jesucristo muera en una cruz. Él, pudiendo evitar su muerte, se dejó clavar en una cruz, porque era la única manera en que pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados para vivir una vida abundante y plena. Amén. Así es, eso es cierto, ¿no? Y me llama la atención bastante también un versículo en Segunda de Crónicas 7:14, creo que muchos lo hemos leído en algún momento, ¿no? Y dice así, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Me llama la atención porque creo que aquí podemos ver 3 puntos muy, muy puntuales sobre lo que el Señor está tratando de darnos a través de su palabra. Y la primera que quiero resaltar es humillarnos, ¿no? Es necesario que nos arrepintamos, ¿no? Creo que hay una diferencia entre solamente sentirnos mal y arrepentirnos, ¿no? Para poder saber de que hay un proceso que debemos seguir. Luego de humillarnos, de arrepentirnos, debemos orar en propósito de confesarnos delante de Dios, ¿no? Reconocer de que hemos hecho mal, de que hemos hecho algo malo delante de Dios y pues necesitamos su perdón. Necesitamos confesarlo, necesitamos decirlo y es más, es importante que también podamos confiar el uno al otro, ¿no? Porque eso es lo que el Señor desea también para nosotros. Hay muchas ocasiones, a veces solo pensamos de que no sé, Dios lo debe saber, pero Dios también va a usar a una persona para poder hablar a nuestras vidas, ¿no? Eso es lo que pasa. Así es, así es. Y por esa razón creo que es muy importante que podamos entender que una cosa es el remordimiento, que es solamente sentir pesar, y otra cosa es el arrepentimiento, que tiene que ver con un cambio de actitud. Y creo que el deseo de Dios no es solo que sintamos remordimiento, sino que nos arrepintamos de corazón. Sí, y por último es el hecho de buscar su rostro, dicen, ¿no? Es importante que luego de que confesemos, pues entendamos de que es necesario que busquemos su presencia, porque podemos arrepentirnos, podemos declarar nuestras faltas, podemos confesar, pedir perdón, pero de nada va a servir si realmente no intimamos con Dios para poder seguir obteniendo esa limpieza en nuestro corazón, ¿no? Así es, así es. Una cosa, creo yo, es limpiarte y otra cosa es permanecer limpio. Yo creo que cuando pedimos perdón a Dios,
y realmente nos apartamos del pecado, somos limpiados. Pero Dios quiere que nos mantengamos limpios todo el tiempo. Y la única manera es caminando de la mano con Él. De esa forma solo podemos vivir en una pureza, en una santidad. Y cuando hablo de caminar con Él, hablo de realmente caminar con Dios. No caminar a 10 metros de Dios, sino cerca a Él, pegado a Él, en sus brazos, en su pecho, ¿no? Sintiendo su presencia en nuestras vidas. Sí, eso es cierto. Creo que hemos hablado en otros momentos sobre lo importante que es buscar su presencia y pues es lo que necesitamos hacer ahora también. Si hay de repente esa página negra que está en nuestras vidas, de la que nos arrepentimos mucho de que haya sucedido, esas historias que obviamente traen quizá hasta dolor en este momento, pues la única persona que va a poder restaurar eso y limpiarte y sanarte, pues es Dios, ¿no? Es el único que lo va a hacer y es el único que no solamente puede, pero quiere, como lo decía mi papá, ¿no? Y esto es algo que no debemos olvidar en ningún momento. Creo que habíamos leído Hechos 3:19, no sé si lo leemos de repente. ¿En qué libro? Hechos 3:19. Oh, sí. Dice la palabra del Señor, por tanto, para que seáis borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. En la versión Reina Valera dice tiempos de refrigerio de parte del Señor, ¿no? Esto es poderoso. Este es el mensaje del apóstol Pedro a la gente que estaba, a la cual se le estaba revelando el nombre de Jesús. Y creo que cuando Jesucristo entra en nuestro corazón y realmente se convierte en el Señor de nuestras vidas, escúchame esto, querido joven, tiempos de refrigerio vendrán sobre nosotros. Y es un refrigerio no solamente individual, es un refrigerio también en la familia, es un refrigerio también en comunidad, es decir, una relación de amor, una relación de gracia, una relación de compañerismo en comunidad, porque ese es el deseo de Dios, ¿verdad? Cuando Dios nos salva, no solo nos limpia en nuestro interior, también limpia nuestras relaciones, limpia nuestra comunión en el matrimonio, en la familia. Por esa razón, en Cristo puede haber tiempo de refrigerios entre padres e hijos, entre hermanos de sangre, entre marido y mujer, entre amigos, hablando de la iglesia, entre amigos, tiempo de refrigerio. Y qué lindo, me gusta ese término, porque yo creo que si algo siempre deseamos, cada vez que hay una convivencia, compañerismo, comunión, que hayan tiempos de refrigerio, ¿no? Sí. Sí, eso es tan importante para cada uno de nosotros, ¿no? Poder realmente experimentar este descanso en el Señor. Algo que es muy importante que podamos entender es de que esta página negra puede realmente ser limpiada. Esta Amén. Página negra puede realmente ser borrada de tu vida. Puedes quitar todo ese pasado, esos errores, esas fallas, esas faltas, todo lo que quizá hasta este momento te puede estar persiguiendo. Dios lo puede hacer y va a limpiarte y va a ayudarte. Pero déjame decirte que quizá lo que en muchas ocasiones también nos desanima es que otros no lo olvidan, ¿no? Otros no de repente dejan de recordar mi pasado y quién era yo para realmente ver ahora quién soy. Sí. Hay un capítulo en el libro de Proverbios, creo que es el capítulo 6 o capítulo 7, donde hay un versículo que dice, hablando del adulterio, que es una falta muy ofensiva, dice, su afrenta jamás será borrada. Cuando yo leí la primera vez ese versículo, yo decía, ¿qué significa que su afrenta jamás será borrada? Y entendí que cuando una persona comete adulterio o cualquier otro pecado en donde alguien se siente dañado o ofendido, provoca un impacto que la gente no olvida. No olvida.
Hay cosas que el esposo no olvida, que la esposa no olvida, que el hijo no olvida, que la hija no olvida, que el papá no olvida, que el amigo no olvida. Cosas que pasaron, palabras, traiciones, qué sé yo, comentarios, calumnias, tantas cosas que nos pasan en la vida. Pero déjame decirte algo, cuando la Biblia dice que su afrenta jamás será borrada, no está hablando del cielo, está hablando de la tierra. Porque acá lamentablemente nosotros los seres humanos siempre recordamos las páginas negras en la historia de la gente. Pero hay uno que nunca se comporta como hombre, porque dice la palabra que no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta o para que actúe como tal. Él es nuestro Dios maravilloso, que cuando Él perdona es el único que puede limpiar las páginas negras de nuestra vida y las borra y nunca más se acordará de ellas. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y nunca me acordaré más de tus pecados. Así que puede que la gente no lo olvide, pero Dios, tu Creador, tu Salvador, tu Señor, Él lo olvida. Amén. Borra tu página negra de tu historia y empieza un nuevo tiempo en tu vida. ¿No te parece maravilloso eso? Eso es increíble, la verdad. Es tan especial que Dios pueda hacer eso por nosotros por amor, ¿no? Tal y como su sacrificio en la cruz, aun cuando realmente cuando pecamos entendamos que estamos violando sus normas y estamos violando lo que Él instituyó para lo mejor de nuestras vidas, es aún a pesar de todo ello que nos sigue demostrando su amor, sabiendo de que con todo lo que podamos hacer, Él está dispuesto a borrarlo y decirnos, hijo, hija, empieza de nuevo, ¿no? Empieza de nuevo, ahora ve por este camino correcto, toma estas decisiones correctas, y creo que eso es lo que trae más paz a nuestro corazón. Y creo que para poder ir concluyendo, una de las cosas que a veces podemos pensar es, quiero estar solo, quiero intentar batallar solo para poder encontrar sanidad en mi corazón, para poder intentar solucionar mi problema, mi resentimiento, mi molestia, mi pecado. ¿Y acaso es que podemos encontrar sanidad en medio de nuestra soledad? No se puede, no se puede. Se requiere siempre de alguien, de una mano de amor, de amigo. De hecho que amigo se deriva de la palabra amor. Entonces amigo es el que ama. Y tengan la seguridad de que siempre Dios ha de proveer a alguien que está listo a extenderte la mano amiga para poder ayudarte. Y Dios siempre, desde la antigüedad envió mensajeros, profetas, personas que de alguna forma fueron los mensajeros de Dios para poder consolar, para poder animar, para poder corregir. Y tienes que darle gracias a Dios por esas personas que Dios ha puesto en tu vida para enseñarte, para animarte, para corregirte, para instruirte. No importa que tal vez al comienzo te incomode, te moleste, te afecte en el sentido de que no te gusta que te corrija, pero dale gracias a Dios que esa persona te está demostrando que te ama y por esa razón lo está haciendo. Sola no lo vas a lograr. Busca ayuda. Busca a alguien, una persona sabia, una persona honorable, de buen testimonio, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, que pueda aconsejarte, que pueda animarte, que pueda comprender lo que estás viviendo. Siempre Dios tiene a alguien para poder ayudarte. Mejor son dos que uno, dice la palabra. Sí, eso es verdad. Creo que ahora poniéndolo en práctica en nuestros grupos juveniles, en nuevas generaciones, creo que Dios ha puesto a un supervisor, Dios ha puesto a una supervisora, Dios ha puesto a coordinadoras que son a veces, en muchas ocasiones, ahora las imágenes de Zoom de Dios, ¿no? Porque ya no pueden ser los brazos porque no nos ven, pero de alguna forma están ahí para poder hablar a nuestras vidas y poder ayudarnos en medio de las dificultades que atravesamos y también de las malas decisiones que tomamos. Creo que ahora es a través de ellos que pues podemos realmente encontrar esas palabras de aliento, esas palabras de fortaleza para nuestras vidas. Y pues les animo a que de verdad podamos, como menciona mi papá, pues
identificar a estas personas, hombres y mujeres sabios, sabias, que aman a Dios con todo su corazón y que están listos a poder ayudarnos también. Así que no pensemos de que la sanidad la encontraremos solos. Dios nos ha dado el privilegio, nos ha dado el gran regalo de poder tener a muchas otras personas, a toda esta iglesia que llamamos hogar, que llamamos casa, para que pues podamos realmente entender de que no estamos solos. Podemos batallar, podemos pelear esto juntos y saber de que Dios hará su obra en nuestras vidas. Así que quisiera que podamos terminar de repente, papá, orando por aquellos que hemos atravesado estas dificultades, ¿no? Que quizá en muchas ocasiones hemos tenido estas páginas negras de lo que nos arrepentimos, de lo que no quisimos nunca hacer, pero finalmente pues sucedió en nuestras vidas, y queremos que Dios pueda sanarnos, queremos que Dios pueda limpiarnos, que pueda quitar todo esto y nos ayude a realmente desviar todo esto hacia la lista a la que nunca debía pertenecer, y pues nos ayude a poder seguir caminando en santidad, ¿no? Amén, amén. Y esto se puede hacer a través de una oración de arrepentimiento, una oración de consagración, una oración en donde humillas tu corazón delante de Dios y reconoces que solo en Dios hay perdón y que Él puede borrar esa página negra de tu vida para poder empezar un nuevo tiempo. Si tú quieres hacerlo, hazlo conmigo, por favor, porque nadie, solo el orgulloso va a decir: yo no tengo páginas negras en mi vida. Y eso ya sería una página negra en tu vida, ¿no? Así que lo mejor es que tú le digas a Dios en esta noche: perdóname, límpiame, me aparto del pecado y ayúdame a empezar un nuevo tiempo. Ora conmigo, por favor. Bendito Padre Celestial, hoy nos acercamos al trono de tu gracia, reconociendo que no hay otro Dios más grande que tú. Tu palabra dice que tú eres santo, y reconociendo tu santidad, nos humillamos delante de tu presencia para pedirte perdón. Señor, perdónanos por nuestros pecados, por las faltas que hemos cometido, porque hemos afrentado contra tu santidad. Oramos, Señor, para que nos laves y nos limpies y santifique nuestros corazones. Perdóname, Señor, por haber vivido en soledad, por haber tratado de resolver mis cosas solo, sola, sin la ayuda de nadie. Perdóname, Señor, porque esto me ha llevado a tener páginas negras en mi vida. Pero hoy te pido perdón y hoy te pido que me ayudes. Envía, Señor, a tus siervos, a tus siervas, y dame la oportunidad para poder hablar, abrir mi corazón y compartir con una persona sabia, tal vez no perfecta, pero sí con sabiduría del cielo, que pueda aconsejarme, que pueda animarme, que pueda consolarme, que pueda fortalecerme para yo seguir avanzando en mi vida cristiana. Gracias, porque tu palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Gracias porque tú perdonas y olvidas nuestro pecado y limpias nuestras páginas negras. Limpia las páginas negras de nuestra historia. Santifícanos, lávanos y ayúdanos a vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.